8 de la mañana, amigos. El abogado penalista Luis Lamas Puccio se encuentra con nosotros para comentar entre telones, motivaciones y posibilidades todavía de este caso que ha llevado ayer al ex alcalde, presidente regional del Callao, Alex Curi, a ser sentenciado a 5 años de prisión, nada menos, y una reparación civil será impuesto de 26 millones de soles. Recordemos pues que este caso nace en el tema del peaje, ¿no? El famoso peaje del Callao, que bueno, fue aparte suprimido relativamente rápido y quedaron ahí las cabinas, y a él se le ha acusado. Finalmente eran una serie de delitos que estamos hablando de un proceso larguísimo, ¿no?, que comienza probablemente ya hace 10 años, por lo que vemos cuando la Comisión de Fiscalización abre el proceso en sí como tal del Congreso. Luego, por supuesto, el Ministerio Público entra a tallar, pero estamos hablando de un proceso de una década prácticamente, donde han prescrito otros delitos, y Curi al final también jugó la carta de la prescripción por este último delito por el que únicamente será sentenciado, que es el caso de colusión, ¿no? Esto al final, al menos no ha sido así, pero se entra pues una etapa de apelación. Pero entiendo yo que como se hace con el anterior Código Penal, la etapa de apelación es con el procesado o el reo o el sentenciado en cárcel, ¿no? Entonces eso es lo que se está definiendo en este momento, a qué penal se le va a llevar. Doctor Lamas, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Días. Bueno, cuéntenos, ¿qué impresión le ha dado el caso así a primera vista, o la sentencia, mejor dicho, en términos penales? La impresión como ciudadano es que no es usual en los últimos años que se apliquen penas privativas de la libertad en los términos como estamos conociendo en estos momentos para casos de corrupción, considerando el tiempo que ha durado el proceso y además teniendo presente que la persona procesada estuvo con una orden de comparecencia. Entonces, la visión que tenemos del proceso de una persona que asiste, pero que al final de cuentas, cuando se lee la sentencia, termina condenado y trasladado a un centro carcelario. Y por otra parte, pues que se trata de una persona que ha tenido una labor pública significativa, importante, ha tenido en algún momento una proyección política. Sí, claro. ¿no? Y eso exalcalde de la municipalidad, ¿no? Voceado incluso, presidente de la región, ¿no? Y eso le da pues una connotación interpretativa que sale del común denominador, ¿no? Claro, lógico. Ahora, cuando hablamos de colusión, ¿a él de qué se le sentencia finalmente? ¿Se le sentencia de haber beneficiado a este consorcio de manera ilícita? ¿Se le sentencia, entiendo yo, de haberle provocado un prejuicio al Estado, que él dice pues que no hay un solo sol que haya salido, ¿no?, del Estado? Exactamente, cuando hablamos de colusión, ¿de qué estamos hablando en un caso como Estamos hablando, primero que todo, de una persona que tiene una función pública y que a raíz del ejercicio de la función pública participa o interviene directa o indirectamente en diferentes procesos de adquisición de licitaciones, y como resultado de esas dos circunstancias entendemos que se colude a través de actos colusorios con las personas que le van a dar el servicio al Estado, con el objetivo evidentemente de generarse un beneficio económico y un perjuicio económico para el Estado. Claro, a ver, porque ahí muchos casos de corrupción relacionados con la política, el caso pues del propio Alejandro Toledo, que usted en algún momento ejerció su defensa también, lo que dicen los involucrados es: yo no le robé plata al Estado, mejor dicho, ¿no? En resumen, que es lo que hemos escuchado decir a Curi ayer antes de la sentencia. Pero acá, claro, lo que estamos hablando no es que le robe plata directamente al Estado, sino que en este caso la colusión iría de repente a la invención, ¿no?, o a montar o a justificar un peaje que fue en su momento muy controversial, pero además darle a dedo, ¿no?, a un consorcio que por supuesto se va a beneficiar económicamente de la obra, es decir, porque el consorcio hace la obra física y cobra en el peaje, ¿no? Entonces, de eso estaríamos hablando, ¿no? O sea, exactamente. Sí, claro, el delito de colusión ha sido motivo de una serie de modificaciones en los últimos años, y evidentemente que han surgido controversias, en tanto que hay quienes opinan que el delito solamente se podría materializar en el caso hipotético que se hubiera generado un perjuicio económico al Estado. Pero la parte primigenia, la parte base del tipo penal que tipifica el delito de concertación, parte de la premisa que no necesariamente tendría que haberse perjudicado económicamente al Estado, sino la sola participación
en un acto de concertación amerita En este una caso, para beneficiar a un responsabilidad. privado, digamos, por sobre otros, ¿no? Claro, evidentemente en ambas posibilidades el objetivo es beneficiar a un privado a través de estos actos de colusión o de Independientemente si concertación. se le cause como tal prejuicio al Estado o no. Independientemente, Esto nos lleva al Vladivideo, ¿no? Claro. Del que se ha estado hablando, donde él dice, el negocio está en el peaje. Ahora, ahí no necesariamente es el mal negocio, o sea, el negocio está, por supuesto, para el privado, en el peaje, ¿no? ¿Qué peso tiene el Claro. tema este del Vladivideo? Entiendo yo que ahí se recurre a pruebas indirectas o pruebas indiciarias, ¿no? Como no hay hechos directos que puedan demostrar el acto de concertación, hay otros hechos colaterales que hacen presumir a través Que de un se suman proceso a- de inferencia que ajá. evidentemente podía haber habido algún tipo de interés personal como funcionario para poder intervenir, participar en una operación comercial de esta naturaleza a través de terceras personas, a través de la configuración de empresas, a través de viajes, es decir, una serie de elementos colaterales que permiten inferir que evidentemente no solamente había un interés, sino que este interés se materializó a través de la concertación y como consecuencia de eso hay hechos reales y materiales que demuestran que efectivamente había eso, ¿no? La reparación civil es extraordinaria. Estamos hablando de 26 millones de soles. ¿Cómo se calcula un monto de esta naturaleza? Ese es un tema también bastante controvertido porque, claro, desde el punto de vista de una política gubernamental, entendemos que los casos de corrupción han generado y ocasionan tremendos perjuicios económicos al Estado. Por lo tanto, tendría que haber una equiparación entre el daño que se le genera al Estado y el daño que tiene que ser resarcido como consecuencia de esa actividad. Entonces, los montos en casos de corrupción son montos exorbitantes, que en muchos casos o en otros aspectos, digamos, hacen materialmente imposible que las personas procesadas puedan pagar estos montos de dinero, que además tienen relación con la posibilidad de que estas personas se acojan a algún tipo de beneficio penitenciario una vez que la sentencia queda consentida y ejecutoriada, porque yo no puedo, digamos, acogerme a una liberación condicional o a una semilibertad si es que no he pagado el monto de la reparación civil. Exacto, ¿No? exacto. O Claro. sea, eso es clave, ¿no? Eso es O sea, clave, porque, es decir, claro. si las apelaciones no juegan a su favor, él no va a poder acceder a beneficios penitenciarios sin pagar esa cantidad exorbitante. Claro, porque en el caso que la sentencia quede consentida y ejecutoriada, porque todavía falta la Exacto. otra etapa, porque este Ahora proceso entramos a eso. a la Corte Suprema. Entonces, a partir de ese momento empezarán los procedimientos administrativos para poder acogerme al beneficio penitenciario, que ahí también hay otro tema controvertido, porque ha habido modificaciones, en tanto que para casos de corrupción el cómputo es distinto que para otro tipo de delitos. Entonces, una de las exigencias es evidentemente haber pagado el monto de la reparación civil. ¿Se puede apelar una reparación civil? Bueno, en el presente caso el recurso de nulidad engloba... Es decir, que se confirma la sentencia y qué sé yo puedo apelar el monto si es que ya perdí por el lado de la sentencia. Si la Corte Suprema, digamos, declaró no haber nulidad en la sentencia, es una sentencia firme. Y por lo tanto... La reparación está dentro de ese está paquete. claro. Ahora, de repente, pues, cabría la posibilidad de plantear una acción de carácter constitucional, interpretativa, que esto ha violado el debido proceso, la igualdad de armas, pero eso ya es un tema bastante subjetivo, ¿no? Con respecto a la apelación en sí sobre la sentencia, me dice usted, esto pasa directamente a la Suprema en este caso. Claro, interponen un cómo es? recurso de nulidad, tienen que fundamentar el recurso de nulidad. Una vez que han fundamentado el recurso de nulidad, esto va a la Corte Suprema. La Corte Suprema le corre traslado al Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene una participación muy activa en el proceso. Entonces, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Suprema, tiene que emitir un dictamen, si está de acuerdo o no está de acuerdo con la sentencia que se ha emitido. A partir de ese momento, cuando el dictamen llega a la Corte Suprema, se va a señalar una fecha para la vista de la causa, ¿no? En la que los abogados, el Ministerio Público, la Procuraduría tienen todo el derecho de hacer sus argumentaciones. ¿Eso Ahí cuánto el tiempo proceso puede tomar? dependerá, puede durar de repente 2, 3 meses más, ¿no? Y en ese momento ya la Corte Suprema, entiendo yo que en este caso va a ser la Sala Penal Transitoria, porque ya ha habido, a través de hechos incidentales, por lo menos de lo que he escuchado, un pronunciamiento por parte de la Sala Penal Permanente. Entonces tendrá que resolver si declaran nula la sentencia, porque eso es una posibilidad. Al declarar nula la sentencia tendría que retrotraerse otra vez al juicio oral. De repente cabe la posibilidad de que se inicie un nuevo juicio oral porque se habrían violentado algunos principios, o de lo contrario confirma la sentencia
o en alguna medida modifica la sentencia y puede rebajar la pena o aumentarla, de acuerdo al criterio que la sala maneje bajo esas circunstancias sobre la base de lo que señala el Ministerio Público y teniendo en consideración lo que va a ejercer también el derecho a la defensa, ¿no? Ahora, Curi, para terminar, doctor Lamas Puccio, ayer antes, parece que ha sido ya después de la sentencia, incluso llega a declarar que todo esto es por el informe de la Contraloría, es decir, que a él le parece que, digamos, la Corte ha obrado de acuerdo, ¿no?, a lo que se basó, ¿no?, o lo que fue digamos, los parámetros que marcan el informe de la Contraloría. ¿Cómo juega ahí un ministerio público, un poder judicial frente a insumos como estos? En este caso, el Ministerio Público hace una investigación adicional que refrendaría las conclusiones de la Contraloría, que encuentra, por supuesto, culpabilidad en Curi. ¿Ha sido sobre todo este informe el que ha gatillado la sentencia? Entiendo yo que ese informe se tiene que haber sometido a un debate. El debate implicado escuchar opiniones sobre el informe. Pero no creo que solamente sea el informe el que haya pesado quizás más en la decisión de la sala. Hay otros elementos colaterales, como había mencionado hace unos instantes, que deben haber influenciado a través de la valoración o el proceso de inferencia por parte de la sala para poder entender que efectivamente ahí pudieron haber habido intereses personales a través de estos actos colusorios, que esto tenía que suscitarse como realmente así se presentó. Entonces, no va a ser fácil el proceso de apelación, entonces. Bueno, todo el mundo tiene derecho a interponer un recurso de nulidad, hay que fundamentarlo también, o sea, no solamente se trata de interponernos, sino decir yo por qué estoy en desacuerdo con el contenido de la sala, hay que conocer detalladamente qué cosa es lo que dice la sentencia, cuáles son los fundamentos, los considerandos, cuál es el razonamiento y cuáles son los elementos indiciarios que se han convertido en pruebas y que han generado convicción. Todo eso sumado es lo que permite llegar a, digamos, ese estadio de que efectivamente esa persona es culpable y le aplico esa sentencia. Todos esos temas van a tener que ser analizados desde el punto de vista de las opiniones de las partes, Fiscalía, Procuraduría y abogados, y la sala pues tendrá, la sala penal o la sala penal transitoria tendrá que emitir su veredicto final. Y con un elemento inevitable también de fondo, que es el fiscal denunciando amenazas de muerte, ¿no? Es evidente que eso tiene pues un impacto, ¿no? A pesar de que no tenga pues injerencia directa en la sentencia, bueno, enrarece el proceso. Es un dicho que evidentemente... Que habrá que investigarlo por su lado. Que proviene de una autoridad y por lo tanto tiene que ser creíble. Pero en el tema de la responsabilidad, esos hechos no solamente deben ser aseveraciones, sino que tienen que estar demostrados a través de una investigación. Muy bien. Luis Lamas Puccio, gracias por estar con nosotros explicándonos todo el proceso en realidad, donde claro, lo que se ha visto son piezas que van encajando, ¿no? O sea, es este tema cuando se entra en la inferencia, ¿no? Son un cúmulo de probablemente no de evidencias contundentes, pero que sueltas van generando precisamente esa convicción.